Sodoma y Gomorra son dos ciudades antiguas mencionadas en la Biblia, especialmente en el libro de Génesis. La narrativa de su destrucción es una de las historias más famosas del juicio divino en la Biblia y simboliza el pecado, la inmoralidad y las consecuencias del mal comportamiento. Estas ciudades se asocian con la desviación sexual y la decadencia moral, aunque su historia también abarca temas como la hospitalidad, la justicia y las repercusiones de alejarse de la rectitud. Contexto geográfico e histórico. Sodoma y Gomorra estaban ubicadas en la región de la llanura del río Jordán, posiblemente cerca del Mar Muerto, en lo que hoy es Israel y Jordania. Junto con otras tres ciudades, Admá, Sebo y Mizoar, Sodoma y Gomorra formaban parte de las ciudades de la llanura. Estas ciudades eran fértiles y prósperas, lo que las convertía en lugares atractivos para asentarse, pero también eran conocidas por su corrupción moral. La súplica de Abraham por las ciudades. La historia de Sodoma y Gomorra está estrechamente relacionada con el patriarca Abraham, el padre del pueblo hebreo. En Génesis 18, Dios le informa a Abraham que planea destruir Sodoma y Gomorra debido a los graves pecados cometidos por sus habitantes. Preocupado por las personas justas que podrían vivir en las ciudades, Abraham suplica a Dios que las perdone si se encuentran algunos justos. Abraham negocia con Dios, preguntándole si las perdonaría por 50, luego por 45, y finalmente por 10 personas justas. Dios acepta no destruir las ciudades si se encuentran 10 justos, pero finalmente ni siquiera esa cantidad se encuentra en Sodoma y Gomorra. Lot y su familia. Uno de los pocos justos que vivía en Sodoma era Lot, el sobrino de Abraham. Lot se había asentado en Sodoma con su familia, y aunque era un hombre justo, se encontraba en una ciudad de decadencia moral. En Génesis 19, dos ángeles disfrazados de viajeros visitan a Lot para advertirle de la destrucción inminente. Lot les muestra hospitalidad, lo que contrasta con el trato que los ciudadanos de Sodoma les ofrecen a los visitantes. Los hombres de Sodoma rodean la casa de Lot y exigen que entregue a los visitantes para que puedan conocerlos, una expresión que a menudo se interpreta como un deseo de violencia sexual. Lot, demostrando el valor de la hospitalidad, se niega e incluso ofrece a sus hijas, aunque este acto sigue siendo moralmente cuestionable. Los ángeles intervienen, cegando a los hombres afuera, y le indican a Lot que huya de la ciudad con su familia. Le advierten que no mire hacia atrás mientras escapan. Lot y sus hijas obedecen, pero su esposa, movida por la curiosidad o el pesar, mira hacia atrás a las ciudades en llamas y se convierte en una estatua de sal como castigo por su desobediencia. Esta imagen de la esposa de Lot mirando hacia atrás es un símbolo de arrepentimiento y apego a un pasado pecaminoso. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Una vez que Lot y su familia han huido a un lugar seguro, el Señor hace llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo por completo las ciudades y a todos sus habitantes. La destrucción es rápida y total, sin dejar rastro de las prósperas ciudades. Este acto de juicio divino se ve como un castigo por la inmoralidad desenfrenada, particularmente la perversión sexual, la violencia y la falta de hospitalidad mostrada por los habitantes de las ciudades. La naturaleza exacta del pecado por el cual Sodoma y Gomorra fueron destruidas ha sido objeto de mucho debate a lo largo de la historia. Si bien las interpretaciones tradicionales se han centrado en la inmoralidad sexual, especialmente en los actos homosexuales, otras interpretaciones sugieren que las ciudades fueron destruidas por su corrupción general, incluyendo la avaricia, la injusticia y la falta de hospitalidad. La Biblia misma se refiere a Sodoma en diferentes contextos para destacar un sentido más amplio de corrupción moral, que no se limita a un solo pecado en particular. Las consecuencias y el legado. La historia de Sodoma y Gomorra ha tenido un impacto duradero en el pensamiento religioso, cultural e incluso legal a lo largo de la historia. La destrucción de las ciudades se convirtió en un símbolo de la ira divina y de las consecuencias del pecado, y Sodoma y Gomorra sirvieron como metáforas de la decadencia moral extrema. En la teología cristiana, las ciudades se mencionan frecuentemente como advertencias contra el alejamiento de los mandamientos de Dios. El Nuevo Testamento menciona a Sodoma y Gomorra como ejemplos de juicio,
particularmente en los evangelios de Mateo y Lucas, donde Jesús las utiliza como advertencias para las ciudades que rechazan sus enseñanzas. La carta de Judas y la segunda epístola de Pedro también mencionan a Sodoma y Gomorra en relación con el juicio divino y las consecuencias del pecado, destacando su destrucción como un relato aleccionador para las futuras generaciones. En la tradición judía, la destrucción de Sodoma y Gomorra se ve como un reflejo de la importancia de la justicia y la rectitud. La narrativa subraya el valor de la hospitalidad, una virtud esencial en el antiguo cercano Oriente, y la obligación de cuidar a los extraños y viajeros. El término sodomía, derivado del nombre Sodoma, se asoció en la época medieval con ciertos actos sexuales, especialmente aquellos considerados antinaturales por las autoridades religiosas. Esta asociación influyó en el discurso moral y legal sobre el comportamiento sexual, particularmente en la Europa cristiana, donde la sodomía se utilizaba a menudo para condenar la homosexualidad. Sin embargo, esta interpretación de la historia de Sodoma y Gomorra se centra estrechamente en un aspecto del pecado de las ciudades y no refleja la amplitud de sus transgresiones morales descritas en los textos bíblicos. Interpretaciones modernas y relevancia. En tiempos más recientes, eruditos, teólogos y comentaristas culturales han revisitado la historia de Sodoma y Gomorra, ofreciendo interpretaciones alternativas sobre el pecado que condujo a su destrucción. Algunos argumentan que la historia no se trata principalmente de inmoralidad sexual, sino de la falta de justicia, la opresión de los pobres y el maltrato a los extraños. Esta interpretación encuentra apoyo en otras partes de la Biblia, como en el libro de Ezequiel, donde se describe el pecado de Sodoma como orgullo, glotonería y descuidar las necesidades de los pobres y necesitados. Ezequiel 16, 49-50. La historia de Sodoma y Gomorra también plantea preguntas sobre la justicia y la misericordia divinas. La súplica de Abraham por las ciudades ilustra la tensión entre la justicia y la misericordia, ya que aboga por los inocentes que podrían ser barridos junto con los malvados. El hecho de que Dios acceda a perdonar las ciudades por el bien de un pequeño número de justos subraya el tema bíblico de la disposición de Dios para mostrar misericordia, incluso ante una maldad abrumadora. Al mismo tiempo, la destrucción final de Sodoma y Gomorra refleja la idea bíblica de que la justicia debe prevalecer cuando el pecado alcanza un nivel intolerable. En la cultura contemporánea, la historia sigue siendo un punto de discusión en debates sobre moralidad, justicia y sexualidad. La narrativa de Sodoma y Gomorra a veces se invoca en argumentos políticos y religiosos sobre la relación entre los estándares morales de la sociedad y el castigo divino. Sin embargo, las interpretaciones más matizadas se centran en las lecciones éticas más amplias de la historia, enfatizando la importancia de la hospitalidad, la compasión y la justicia. La historia de Sodoma y Gomorra es un relato poderoso y multifacético que ha moldeado el pensamiento religioso, el discurso moral y las interpretaciones culturales durante siglos. Aunque tradicionalmente se asocia con la inmoralidad sexual, especialmente la homosexualidad, la historia también aborda temas más amplios como la injusticia, la falta de hospitalidad y la decadencia moral. Su legado como advertencia del juicio divino sigue siendo influyente, mientras que las interpretaciones modernas continúan explorando su relevancia para las cuestiones contemporáneas de justicia, misericordia y moralidad.